Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy les traigo un tema que, bueno, digamos que está bastante caliente en el mundo del entretenimiento turco. Ya saben, aquí en el canal nos encanta estar al tanto de todo lo que sucede, y hoy vamos a sumergirnos en un drama que está dando mucho de qué hablar, la situación entre Bomba Mert, Afra Sarıoğlu, la crisis amorosa, los rumores de infidelidad y las decisiones que están tomando. Para los que no los conozcan también, Bomba Mert y Afra Sarıoğlu son dos figuras muy conocidas en Turquía, especialmente en el mundo de las series y el cine. Afra es una actriz talentosísima con un encanto que cautiva a todos, y Bomba Mert, bueno, es un personaje que siempre está en el ojo público, ya sea por su trabajo o por su vida personal. La pareja, al menos hasta hace poco, parecía tener una relación bastante sólida y, por qué no decirlo, muy romántica. Pero las cosas no siempre son lo que parecen. Hoy vamos a analizar qué está pasando realmente. Vamos a desmenuzar los rumores, a ver qué hay de cierto y qué no, y sobre todo, a entender qué decisiones están tomando estas dos personalidades. Y no se preocupen, no vamos a juzgar a nadie, simplemente vamos a analizar los hechos y sacar nuestras propias conclusiones. Así que antes de que empecemos, ya saben qué hacer, ¿verdad? Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque aquí siempre estamos actualizados con la información más relevante del mundo del espectáculo. Y prepárense porque la historia de hoy es intensa. Ahora sí, vamos al grano. La historia de Bomba Mert y Afra Sarıoğlu comenzó como un cuento de hadas moderno. Se conocieron, se enamoraron, se mostraron felices en público y parecían inseparables. Sus fans los adoraban, y todo el mundo apostaba por una larga y feliz relación. Pero como suele pasar en el mundo del espectáculo, la presión, la fama y a veces, los terceros en discordia, pueden afectar a cualquier pareja. Recordemos un poco cómo comenzó esta historia de amor. Afra Sarıoğlu, con su meteórica carrera y su belleza cautivadora, ya era una estrella en ascenso. Sus papeles en series y películas turcas la habían catapultado a la fama, ganándose el corazón de miles de fans. Su sonrisa, su talento y su carisma la convertían en una de las actrices más queridas del momento. Por otro lado, Bomba Mert, con su personalidad arrolladora y su presencia constante en los medios, también era una figura muy conocida. Ya fuera por sus proyectos profesionales o por sus apariciones en eventos sociales, Bomba Mert siempre estaba en el ojo público. Su estilo de vida, su forma de ser y su manera de relacionarse con los demás generaban mucha expectación. El flechazo entre ambos fue instantáneo. Su conexión era evidente desde el principio. Se les veía juntos en eventos, paseando por las calles de Estambul, compartiendo momentos de complicidad. Las redes sociales se inundaron de fotos y vídeos que mostraban su amor y su felicidad. Los fans de ambos artistas celebraban esta unión, soñando con un futuro largo y próspero para la pareja. Sus apariciones públicas eran seguidas con fervor. Cada gesto, cada mirada, cada declaración era analizada por la prensa y los seguidores. Parecían una pareja perfecta, el prototipo de amor moderno que todos anhelaban. Compartían sus logros, se apoyaban en sus proyectos, y parecían estar construyendo un futuro juntos. La admiración mutua era evidente. En entrevistas, Afra no dudaba en elogiar el trabajo y la personalidad de Bomba Mert, destacando su apoyo y su cariño. Por su parte, Bomba Mert, siempre orgulloso, presumía de la talento y belleza de Afra, compartiendo momentos de su vida juntos con sus seguidores. Este cuento de hadas, sin embargo, no estaba exento de las sombras que a menudo acechan en el mundo del espectáculo. La fama, la presión, las agendas apretadas y, por supuesto, la constante mirada del público pueden poner a prueba cualquier relación. Y así fue como, en medio de esta aparente perfección, comenzaron a surgir las grietas. Todo comenzó a torcerse cuando, bueno, para ser honestos, los rumores de infidelidad empezaron a circular. Y cuando digo rumores me refiero a rumores con nombre y apellido. Se mencionaron terceras personas, fotos, vídeos, imágenes que, aunque no siempre eran claras o confirmadas, sembraron la duda en la mente de muchos. La aparición de estos rumores fue como una bomba en la idílica relación. De repente la felicidad y la armonía que se veían en público se vieron empañadas por la sospecha y la incertidumbre. ¿Qué estaba pasando realmente? ¿Era cierto lo que se decía? La duda se apoderó de los fans y de los medios de comunicación.
Los detalles de estos rumores eran variados. Se mencionaron nombres de mujeres, se especuló sobre encuentros secretos, y se filtraron supuestas pruebas de una relación extramatrimonial. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de especulaciones, teorías y análisis. Cada foto, cada vídeo, cada comentario era interpretado y reinterpretado, buscando pistas que confirmaran o desmintieran las acusaciones. La situación se complicó aún más cuando los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de noticias jugosas, se hicieron eco de estos rumores. La prensa, como es su trabajo, comenzó a investigar, a buscar fuentes, a tratar de averiguar qué estaba pasando realmente. Los reporteros se dedicaron a seguir los pasos de Bomba Mert y Afra Sarıoğlu, tratando de captar imágenes que confirmaran o refutaran las sospechas. Los paparazzi se convirtieron en una constante presencia en la vida de la pareja, acechando en cada esquina, esperando el momento oportuno para obtener una fotografía que pudiera dar la vuelta al mundo. Las publicaciones en las revistas del corazón y en los portales de noticias se multiplicaron, alimentando aún más la controversia. Y por supuesto, los fans y seguidores de la pareja no se quedaron atrás. Las redes sociales se inundaron de comentarios, teorías y especulaciones. Los seguidores más leales defendían a sus ídolos, negando las acusaciones y acusando a los medios de comunicación de inventar historias. Otros, en cambio, expresaban su decepción y su desconfianza, sintiéndose traicionados por la supuesta infidelidad. La situación se convirtió en un auténtico huracán mediático que afectó a todos los involucrados. La imagen pública de Bomba Mert y Afra Sarıoğlu se vio seriamente perjudicada. La confianza de sus fans se tambaleó y la credibilidad de la pareja se puso en entredicho. ¿Qué fue exactamente lo que pasó? Eso es lo que estamos tratando de descubrir. Lo que sí sabemos es que la situación llegó a un punto crítico. Afra, en especial, siempre ha sido muy discreta con su vida privada, pero la presión y los rumores eran tan fuertes que era imposible ignorarlos. Afra Sarıoğlu, conocida por su profesionalismo y su discreción, se vio obligada a enfrentar la situación de manera pública. La joven actriz, siempre celosa de su intimidad, tuvo que hacer frente a la avalancha de comentarios y especulaciones. Su imagen se vio expuesta a un nivel que nunca antes había experimentado. La presión era enorme. Los medios de comunicación la acechaban, los fans la cuestionaban y las redes sociales la sometían a un juicio constante. Afra, sin embargo, mantuvo la calma y la compostura. Se refugió en su trabajo y en sus seres queridos, tratando de mantenerse alejada del ruido mediático. Bomba Mert, por su parte, se vio en la necesidad de tomar una postura. El actor, siempre acostumbrado a la atención mediática, tuvo que lidiar con las acusaciones de infidelidad y con la reacción del público. Su imagen pública se vio seriamente afectada, y tuvo que enfrentarse a las consecuencias de los rumores. La situación llegó a un punto crítico. La relación entre ambos se tambaleaba, y el futuro de la pareja pendía de un hilo. La confianza se había roto y la comunicación se había vuelto difícil. La presión era insoportable y la decisión de qué hacer con sus vidas se volvió urgente. Y aquí es donde entran en juego las decisiones. Porque ante esta situación, Bomba Mert y Afra Sarıoğlu tenían varias opciones. Podían negar todo, podían esconderse, podían dar explicaciones a medias, o podían tomar una decisión firme y clara. En el mundo del espectáculo, una crisis amorosa como esta puede acabar de muchas maneras. A veces la pareja decide superar la crisis y seguir adelante. A veces la relación se rompe definitivamente. Y en ocasiones el proceso de toma de decisiones se alarga, generando aún más especulaciones y sufrimiento. La decisión de qué hacer con una relación en crisis es siempre complicada. Requiere de valentía, honestidad y, sobre todo, de comunicación. Cada pareja debe encontrar su propio camino y tomar las decisiones que consideren más adecuadas para su bienestar. En el caso de Bomba Mert y Afra Sarıoğlu, las opciones eran diversas. Podían intentar salvar la relación, buscando ayuda profesional y trabajando en la reconstrucción de la confianza. Podían optar por una separación temporal, para reflexionar y tomar distancia. O podían decidir poner fin a la relación, aceptando que el amor había llegado a su fin. Cualquiera que fuera la decisión final, implicaría un proceso doloroso y difícil. La exposición pública, la presión mediática y la opinión de los demás complicaban aún más la situación.
Lo importante era que ambos tomaran las decisiones que consideraran más adecuadas para su felicidad y que se respetaran mutuamente. Lo que sabemos es que en medio de todo este caos, Afra ha demostrado una fortaleza increíble. Ha seguido trabajando, ha mantenido su profesionalismo y ha tratado de llevar su vida con la mayor normalidad posible. Bomba Mert, por su parte, ha permanecido más reservado, pero también ha dejado entrever que está pasando por un momento difícil. Afra, a pesar de la Torm. Enta ha seguido adelante con su carrera profesional. Ha continuado trabajando en sus proyectos, demostrando su talento y su dedicación. Ha participado en eventos públicos, manteniendo una imagen de profesionalismo y elegancia. Su fortaleza y su entereza han sido admiradas por muchos. Bomba Mert, por su parte, ha optado por la discreción. Ha evitado las declaraciones públicas y ha preferido mantener un perfil bajo. Se ha refugiado en su trabajo y en su círculo íntimo, tratando de superar el difícil momento que le ha tocado vivir. Su silencio ha generado aún más especulaciones, pero también ha demostrado su respeto por la situación. La verdad es que en estos casos, la decisión final siempre está en manos de la pareja. Nadie más puede saber lo que realmente pasa en su relación, cuáles son sus sentimientos y qué es lo que quieren para su futuro. La pareja, en última instancia, es la que tiene el control sobre su destino. Son ellos los que conocen la verdad de sus sentimientos, y son ellos los que deben tomar las decisiones que consideren más adecuadas para su felicidad. La opinión pública, los medios de comunicación y los fans pueden influir en la situación, pero la decisión final siempre recae en la pareja. Es su historia, su amor y su futuro los que están en juego. Los rumores de infidelidad, como ya les mencioné, son el epicentro de esta crisis. Pero, ¿qué hay de cierto en ellos? ¿Realmente hubo una tercera persona involucrada? Y si fue así, ¿cómo afectó esto a la relación? La pregunta clave en esta crisis es, ¿hubo infidelidad? Y si la hubo, ¿cómo afectó a la relación? La respuesta, lamentablemente, es incierta. No hay pruebas contundentes que confirmen o desmientan las acusaciones. Lo que sí es cierto es que los rumores de infidelidad han existido y han sido el detonante de la crisis. La sospecha, la desconfianza y la falta de comunicación pueden ser suficientes para romper una relación, incluso sin pruebas concretas. La tercera persona, si es que existió, ha generado aún más controversia. La identidad de esa persona, sus intenciones y su participación en la situación han sido objeto de especulaciones. La prensa y los fans han tratado de averiguar quién es, pero hasta ahora no se ha revelado ninguna información oficial. Lo que podemos hacer es analizar la información que tenemos a mano. Sabemos que hubo fotos y vídeos que insinuaban una cercanía entre Bomba Mert y otras mujeres. Sin embargo, no se ha confirmado nada de manera oficial. No tenemos pruebas contundentes que demuestren que hubo una infidelidad. Y eso es algo importante a tener en cuenta. Es importante recordar que los rumores son solo eso, rumores. No debemos juzgar ni condenar a nadie basándonos en especulaciones. La verdad de lo sucedido solo la conocen las personas involucradas. A pesar de todo, la sospecha ha existido, y eso por sí solo puede ser suficiente para romper una relación. La desconfianza, la falta de comunicación y la presión de la fama pueden ser terribles. La desconfianza es un veneno para cualquier relación. Cuando la confianza se rompe, es muy difícil reconstruirla. La falta de comunicación agrava la situación, impidiendo que la pareja afronte los problemas de manera efectiva. La presión de la fama, por otro lado, puede ser abrumadora, generando estrés y ansiedad. En todo caso, que sí es evidente es que la situación ha afectado a la imagen pública de ambos. Los fans están divididos, y la credibilidad de la pareja se ha visto comprometida. Esto, a su vez, puede afectar a sus trabajos, a sus contratos publicitarios y a su futuro profesional. La imagen pública de ambos artistas se ha visto dañada. La controversia ha generado una división entre sus fans. La credibilidad de la pareja se ha puesto en entredicho. Las consecuencias pueden ser importantes. Sus trabajos pueden verse afectados, perdiendo contratos o teniendo dificultades para encontrar nuevos proyectos. Sus contratos publicitarios pueden verse rescindidos, perdiendo ingresos y oportunidades de promoción. Su futuro profesional puede verse comprometido, afectando su reputación y su carrera. Así que, ¿cuál es el futuro de Bomba Mert y Afra Saraolu? ¿Lograrán superar esta crisis?
¿O tomarán caminos separados? El futuro es incierto. Nadie sabe qué sucederá. La pareja debe tomar sus propias decisiones. Lo que sí es seguro es que el futuro de ambos dependerá de las decisiones que tomen. Pueden intentar superar la crisis, trabajando en la reconstrucción de su relación. Pueden separarse buscando la felicidad individual. Lo importante es que tomen las decisiones que consideren más adecuadas para su bienestar. Es imposible saberlo con certeza. Lo único que podemos hacer es esperar y ver cómo evolucionan las cosas. Seguir sus pasos, estar atentos a sus movimientos y analizar la información que nos llega. El público estará atento a sus próximos movimientos. Los medios de comunicación seguirán informando sobre la situación. Los fans estarán pendientes de sus decisiones. Lo importante es que ambos tengan el apoyo necesario para superar esta crisis. Pueden buscar ayuda profesional, contar con el apoyo de sus amigos y familiares, y rodearse de personas que les brinden amor y comprensión. Pero lo que sí es seguro es que esta historia nos deja varias lecciones. Nos recuerda lo difícil que es la vida en el ojo público, la presión a la que están sometidos los famosos, y la importancia de la privacidad y la comunicación en cualquier relación. La vida en el ojo público es difícil. Los famosos están sometidos a una constante presión. La privacidad es un lujo que a menudo no pueden permitirse. La comunicación es esencial en cualquier relación. Es importante hablar abiertamente sobre los problemas, expresar los sentimientos y buscar soluciones en conjunto. También nos enseña que a veces la realidad supera la ficción. Que las historias de amor perfectas que vemos en la televisión no siempre reflejan lo que sucede en la vida real. Y que en definitiva todos somos humanos, con nuestras virtudes y nuestros defectos, y que todos cometemos errores. Las historias de amor perfectas son solo eso, historias. La realidad es mucho más compleja. Todos somos humanos con nuestras debilidades y nuestras fortalezas. Todos cometemos errores. En este caso, lo único que podemos hacer es desearles lo mejor. Que tomen las decisiones que consideren más adecuadas para su felicidad, y que encuentren la paz y la tranquilidad que tanto necesitan. Lo más importante es desearles lo mejor. Que encuentren la felicidad y la tranquilidad. Que puedan superar esta crisis y construir un futuro próspero. Y bueno, ya hemos llegado al final de este vídeo. Hemos analizado la situación de Bomba Mert y Afra Araolu, hemos hablado de los rumores de infidelidad, de la crisis amorosa, y de las decisiones que están por tomar. Espero que les haya gustado este vídeo, y que les haya resultado interesante y entretenido. Ya saben que aquí en el canal nos encanta traerles información actualizada y relevante, y que siempre estamos a la última en todo lo que sucede en el mundo del espectáculo. Así que antes de que se vayan, quiero agradecerles por haber estado aquí, por haber visto el vídeo hasta el final. Y como siempre los invito a dejar sus comentarios. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que Bomba Mert y Afra Araolu lograrán superar esta crisis? ¿O creen que tomarán caminos separados? Déjenme sus opiniones en los comentarios, me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y por supuesto, no olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Ya saben, aquí siempre tenemos algo interesante que contarles. Muchas gracias de nuevo por estar aquí, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Hasta la próxima.